¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días si es de día, buenas tardes si de tarde, buenas noches si de noche. Para los que están ahí del otro lado recepcionando esta información. Vamos a tener el taller de periodismo. El periodismo tiene varios conceptos, hoy sobre todo en la modernidad, ¿no? Eh, García Márquez, el escritor, decía que se trata del mejor oficio del mundo y él lo calificaba como un oficio, no como una profesión, como un oficio de arte, ¿no? Bueno, el periodismo hoy tiene una evolución sustantiva desde el punto de vista de lo que son los medios de comunicación. Vamos a ver todo ese relato que tiene que ver con el nacimiento de la prensa. Vamos a hablar también sobre lo que tiene que ver con el periodismo en los medios de comunicación, en el diario, en la radio, la televisión y por supuesto las redes sociales. Pero yo quiero situarlos a ustedes en un lugar donde me parece que es muy importante hacerlo desde el punto de vista del lugar, la situación, ¿no? Siempre digo que uno tiene que saber dónde está para saber en qué medio va a ir al lugar que quiere ir. Depende del lugar donde nosotros queramos ir, tenemos que tener el punto de partida, es decir, de dónde partimos, hacia dónde vamos, para poder saber qué medios utilizamos. Y un ejemplo, acá en Salta Capital, la localidad de Cerrillo está a 20 kilómetros, 22 kilómetros. Bueno, y yo estoy en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de la ciudad, y quiero ir a Cerrillo, ya está, ya sé dónde estoy, ya sé dónde quiero ir. Ahora, evidentemente no voy a ir a buscar un pasaje en avión para irme a Cerrillos. Es decir, tengo medios para irme a Cerrillo de acuerdo a mis condiciones económicas, de acuerdo a mi tiempo. Si yo estoy apurado, me tomo un remis para articular y me voy a Cerrillo porque quiero llegar y a Cerrillo llegaré más o menos en 20, 25 minutos para Cerrillo. Si no estoy tan apurado, me voy en un remis de la municipalidad, los remis que hacen puerta a puerta, ¿no? Del lugar del canchón donde sale a Cerrillo. Ahí hay que esperar 10, 15, 20 minutos hasta que se complete el número de pasajeros, que son 4, y de ahí salgo a Cerrillo, demoraré unos 40 minutos más o menos. Si quiero abaratar el costo, por el mismo tiempo me voy en micro, que va a Chicuana, que va a Rosario de Lerma, que va a La Merced, que va a Cerrillos, y no tome el que va al Congreso, no tome porque eso demora mucho. Pero bueno, entonces pago los 600 pesos que tengo que pagar y llego más o menos en 40, 45 minutos, depende del tránsito. Y si no estoy muy apurado, me voy en bicicleta. Voy en bicicleta y llego para hacer deporte de paso, ver el paisaje. Entonces ya sé, como tengo muy claro dónde parto, desde dónde parto y hacia dónde quiero ir, utilizo los medios. Bueno, nosotros vamos a buscar eso dentro del marco del periodismo. Entonces, para saber dónde estamos en 24 años de un nuevo siglo. 24 años de un nuevo siglo, dentro de un nuevo milenio. Es decir, 1000 años del universo han terminado, han concluido. Y 100 años de la vida en la sociedad han terminado. Empezamos en el 2000 un nuevo milenio y en el 2000 empezamos un nuevo siglo y estamos en 24 años de ese nuevo siglo. Y en estos 24 años se ha producido como nunca la gran revolución de las redes sociales que revolucionaron el periodismo, que revolucionaron la comunicación social. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, porque cuando vamos a hablar de la historia del periodismo, cuando vamos a hablar de la línea de tiempo del periodismo, vamos a ver, y ustedes mismos lo van a ver a través de videos, a través de situaciones que tienen que ver con YouTube, o películas, o cortos, o de alguna manera vivenciarlas
por ustedes mismos la construcción de los medios de comunicación, la construcción del diario, la construcción de la radio, su nacimiento, la televisión, hasta llegar a esta época. Y como esta época ha sido muy vertiginosa, y para quienes están ahí, ustedes seguramente son todos chicos jóvenes, que están transitando este camino de aprender periodismo deportivo fundamentalmente, ¿no? Les digo algo que me parece que tienen que saber, para que sepamos el cuadro de situación. Es de 1960 a 1980 había dos formas de comunicarnos con el resto de las personas que estaban fuera de la provincia. El que vive en Salta, en Jujuy, o el que vive en Tucumán, o el que vive en Buenos Aires, donde sea. Había dos formas. Una era por carta, y de esa carta había dos modelos de carta, que era el simple o expreso. Simple tardaba como 15, 20 días para llegar, y el expreso llegaba en 72 horas aproximadamente. Bueno, y después la otra forma era el teléfono. Si uno tenía un teléfono, un aparato en la casa, marcaba el número 19, ¿no? Y se comunicaba con la operadora decía con qué número quiere comunicarse, usted dice quiero comunicarse con Jujuy a tal número, o con Córdoba, con Tucumán, cuando quiera, y la operadora le decía a usted, bueno, tiene 15 minutos, media hora, condicional, depende del tiempo que era necesaria la comunicación. Y cuando estaba la comunicación lo llamaban a su casa y le decían, comunicación con Córdoba, aquí está señor. Y el que no tenía teléfono en su casa, porque no muchos tenían el teléfono entre 60 y 80, recién la revolución del teléfono empezó a partir de los 90, la instalación masiva de teléfonos, porque antes tardaban 20, 25 años. Mi padre se murió y nunca pudo tener teléfono. Pasaron 25 años hasta que le dieron teléfono. Bueno, entonces el teléfono, el que no tenía teléfono iba a la central de la Telefónica, que quedaba en Salta, en la calle Belgrano. Ahí tomaba un número, se comunicaba con la operadora en una cabina y hacía lo mismo que en su casa. Señorita, quiero comunicar con Jujuy, con Tucumán, con Salta, y ahí le decían 10 minutos, 20, 15 o media hora, lo que fuera, y uno debía esperar la comunicación en ese lugar. Y había un sistema de urgencia que generalmente se utilizaban para las malas noticias, que eran los telegramas. Decían, mamá ha muerto, y ese telegrama llegaba en 24 o 48 horas. Era carísimo, por eso la gente no usaba telegrama para comunicarse, salvo noticias muy trágicas y de urgencia. Bueno, de 1980 en adelante, sobre todo 88, 89, 90 hasta adelante, ¿no? De 1980 hasta el 2000, otros 20 años de la sociedad, empezamos a comunicarse en forma directa, discado directo nacional, discado directo internacional. Después apareció la Macintosh y nos comunicamos de computadora a computadora por el sistema de Messenger. Después apareció el celular, después el mensaje de texto por celular, después el celular corporativo. Después ya para los 2000, 2010 empezaron las redes sociales, apareció la primera comunicación por Skype, después apareció por Telegram, después apareció por WhatsApp, después las redes sociales crearon TikTok, crearon Instagram, crearon Facebook y toda esta parafernalia de comunicación. Estamos comunicados como nunca con todo el mundo al instante y no le debemos nada a nadie. Bueno, una revolución tecnológica impresionante en 20 años. Por eso hay que tomar conciencia de cómo funciona el mundo hoy. ¿Por qué cómo funciona el mundo? Porque también vamos a ver cómo funcionan las noticias, vamos a ver cómo funciona el periodismo, vamos a ver cómo funciona el espectáculo, cómo funciona el fútbol, cómo ha transformado la televisión al fútbol, cómo ha transformado la televisión al deporte, cómo ha de alguna manera cambiado la forma de ver el deporte a partir de la introducción de los medios de comunicación, cómo es el negocio del deporte también. Hay muchas aristas en las que tenemos que hacer hincapié y la vamos a ir viendo paso a paso con ustedes. A raíz de este taller que va a ser intercomunicacional, vamos a plantear temas, vamos a crear foros, vamos a empezar a ser periodistas. Ustedes van a empezar a hacer periodismo. Y para ser periodista hay que tener tres cosas que son fundamentales en la base sustantiva de tiene que ver con la comunicación. Nosotros vamos a decir cosas para que la gente se entere. Primero el periodista es intuitivo, ¿no? La intuición, algo personal, algo que dice, acá está la noticia, esto puede pasar, esto va a suceder. Y entonces uno se anticipa
con esa intuición, a darle un grado de credibilidad a lo que piensa que va a ser noticia, para después, cuando se convierta en noticia por esa intuición, tengan ustedes ya previsto la situación. Eso se llama la primicia. Cuando uno dice algo que va a pasar sin que pase y que después pasa sin lugar, también por la información. Después la otra es la capacidad que tenemos de almacenamiento de información. Nuestro cerebro guarda todo y funciona frente al estímulo. Entonces había en la época de los 70, 80, había grandes periodistas deportivos que tenían una memoria bárbara para las estadísticas. Hoy ustedes van a Google y salen todas las estadísticas, pero antes la capacidad de almacenamiento estaba en la cabeza, no en la computadora. Bueno, ahora van a tener esa capacidad de almacenamiento en la computadora. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a integrarnos a ese mundo de la computadora, a ese mundo de Internet, a ese mundo de las redes sociales para captar información, para recibir información y transformarla en noticias, para transformarla en comunicación de interés para la sociedad. Y también vamos a ver el otro aspecto, la intuición, el almacenamiento de información, ¿no es cierto? Y el talento, ¿no? El talento que nosotros tengamos para decir una noticia. Hay muchas noticias, no todo de noticias, pero hay muchas noticias. Incluso hay construcción de la noticia, que también lo vamos a ver durante este taller. El talento es de qué manera yo pongo en atención a la sociedad para que esa noticia con la cual yo dispongo, porque la conseguí por la intuición y por la información almacenada que tenga, sea atractiva para la sociedad, sea algo que la sociedad valore, sea algo que la sociedad vea, lo que se llama el rating. Las bases fundamentales para poder desarrollar la actividad periodística y en este caso el periodismo deportivo. Vamos a ir al relato de fútbol, vamos a ir al relato de automovilismo, el de boxeo, que son los más comunes, el de básquetbol, todo aquello que nos sirve para poder entender de qué se trata este taller, para que ustedes entiendan de qué se trata la tarea futura que ustedes van a hacer a través de los medios de comunicación, incluso a partir de su propio medio de comunicación, que es muy importante. Pero por sobre todas las cosas, vamos a encontrar un espacio de reflexión y un espacio de lectura, porque es fundamental la lectura, la incorporación de nuevas palabras, que se llama vocabulario, la atención para la comprensión de esas nuevas palabras que encontramos en el texto, y además el análisis, si es bueno, si es malo, si coincidimos o no coincidimos. Estas tres cosas son muy importantes y que surgen solamente en la lectura: el nuevo vocabulario, la comprensión y el análisis, porque nosotros tendremos que estar todo el tiempo con este tema: leer noticias, comprender las noticias, analizar las noticias y poder darle a la sociedad de acuerdo a nuestro buen saber y entender de la mejor forma posible para que sea de interés general. Un recorrido largo, una historia larga, pero que vamos a ir sintetizando para que entre todos podamos llevar adelante este taller de periodismo, que vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible para poder ir hacia un norte, para que con ustedes terminen este taller, terminen estos 2 años y se conviertan en periodistas deportivos, sepan qué función tienen, sepan cómo se desarrollan los medios y sepan qué calidad de deportes tenemos en Salta, en la Argentina y en el mundo. Porque también es importante tener un espacio propio, tener un espacio naturalmente propio para ir buscando lo que se llama la identidad. Identificarnos con la ciudad, con la provincia, con el deporte, con nuestros deportistas, para poder transmitir. Nosotros transmitimos y esa comunicación en transmisión debe ser atractiva para la sociedad, debe ser atractiva también para el medio, porque el periodista que hace atractiva la noticia para el medio tiene además una salida laboral mucho más repentina. Vamos a participar, los quiero activos, los quiero pensantes, los quiero críticos, porque son parte de ser periodista. De manera tal que con esta presentación vamos a ir con el programa, vamos a ir analizando todo y vamos a ir con la bibliografía incorporando conocimiento a la tarea de ser periodista deportiva. Nos vemos en la próxima y ya en momentos más, en días más, estará todo subido en la plataforma para que ustedes sean periodistas deportivos desde el comienzo de hacer periodismo.